Trump lo vuelve a intentar. Nuevo veto migratorio contra 6 países musulmanes. El gobierno de Estados Unidos lima aristas a su anterior orden ejecutiva para superar el bloqueo judicial a su prohibición migratoria. Si alguien te ataca, le atacas de vuelta 10 veces. Así, al menos, te quedas a gusto. Ese es Donald Trump. Son sus palabras. Es su filosofía. Y es su manera de hacer política. Cuando el pasado mes de enero Trump firmó la orden ejecutiva por la cual se imponía una dura restricción migratoria a 7 países de mayoría musulmana, se desató una vertiginosa oleada de protestas. Miles de ciudadanos tomaron los aeropuertos para expresar su malestar por la medida. Funcionarios gubernamentales y fuerzas del orden como la policía de Los Ángeles avisaron de que desobedecerían el decreto por considerar que iba en contra de la ley. La propia fiscal general interina se negó a defender la orden y varios jueces la rechazaron, hasta que un tribunal federal bloqueó la medida. La puntilla llegaba el pasado 10 de febrero, cuando un tribunal de apelaciones fallaba en contra de la restauración del veto impuesto por el presidente. Pero Trump insiste. El presidente de Estados Unidos va a presentar este lunes una orden ejecutiva para impedir temporalmente la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. Sí, lo mismo, o casi, de nuevo. Según fuentes que han tenido acceso a los primeros borradores del texto, la nueva orden aligera la carga restrictiva de la primera para tratar de evitar un nuevo bloqueo judicial. Los cambios más significativos se refieren a la eliminación de la restricción indefinida a los refugiados sirios, a la ausencia de Irak en la lista de países afectados y al reconocimiento del derecho de entrada a aquellas personas que ya dispongan de visado, de permiso de residencia, green card o de doble nacionalidad. Además, el nuevo veto amplía la discrecionalidad de la administración para admitir excepciones. La idea de fondo, sin embargo, sigue siendo la misma. Limitar el movimiento de viajeros procedentes de países musulmanes bajo el argumento de que representan un peligro para la seguridad nacional. La asimilación entre Islam y terrorismo yihadista sigue estando en la raíz de la propuesta. Y esa es la idea que yace tras la supuesta inconstitucionalidad que adujeron muchos críticos de la primera orden, expertos y abogados de Estados Unidos. La prohibición a los musulmanes es inconstitucional. Analizamos junto a expertos los aspectos legales y morales de la última orden ejecutiva de Donald Trump, y las consecuencias reales que pueda tener. Durante la campaña electoral estadounidense no era extraño escuchar, por cada bravuconada de Donald Trump, el siguiente comentario: una cosa es lo que ahora dice, otra, si realmente lo hará. Pues bien, poco después de su estreno como presidente, Trump ha cumplido, de alguna manera, con la controvertida prohibición de que los musulmanes entren en Estados Unidos. Lo ha hecho a través de una orden ejecutiva firmada el pasado viernes que contempla lo siguiente: ningún ciudadano de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen puede entrar en Estados Unidos en los próximos 120 días. Pero eso no es todo. En el mismo plazo, Estados Unidos tampoco emitirá ningún nuevo visado de refugiado, sin importar el origen. Además, las personas procedentes de esos países con una green card, permiso de residencia en Estados Unidos, tampoco podrán entrar en el país si viajan desde sus países de origen. Esto afecta también a quienes compartan la nacionalidad estadounidense con la de cualquiera de los países de la lista. Ilegal e inconstitucional. El abogado, profesor y escritor Jonathan Hafetz, miembro de la American Civil Liberties Union y una de las voces más relevantes contra el encarcelamiento de presos en Guantánamo, dice: la orden ejecutiva es inconstitucional e ilegal. Destruye la igualdad de todas las personas ante la ley, va directamente en contra de la primera enmienda de la Constitución. Discrimina por religión al hacer una excepción a la entrada de cristianos de esos países, impulsa la detención de individuos que legalmente residen en los Estados Unidos, y va en contra de la Convención Internacional del Refugiado firmada por Estados Unidos. Es un verdadero desastre político, que ya tiene sus primeras consecuencias en forma de sufrimiento humano. Esto deja a Estados Unidos en una muy mala posición internacional, más siendo la inmigración una de las piezas claves de la historia del país, añade Hafetz. La orden ejecutiva es inconstitucional e ilegal.
destruye la igualdad de todas las personas ante la ley, va directamente en contra de la primera enmienda de la Constitución. Discrimina por religión al hacer una excepción a la entrada de cristianos de esos países, impulsa la detención de individuos que legalmente residen en los Estados Unidos y va en contra de la Convención Internacional del Refugiado firmada por Estados Unidos. Por su parte, uno de los abogados constitucionalistas más importantes de Estados Unidos y simpatizante del Partido Republicano, Bruce del Valle, sostiene que si estuviéramos hablando de la Alemania nazi y de que Estados Unidos prohíbe la entrada al país a alemanes nazis, sería la decisión correcta. Trump no ha hecho más que confirmar las amenazas que de esos países ya había detectado la administración Obama. Los 7 estaban en la lista de Obama. Pero del Valle añade: lo que queda menos claro es que ciudadanos con Green Card no puedan entrar ni salir del país, porque tienen derechos de propiedad y libertad de movimiento. Eso sí que sería algo ilegal, porque viola la Constitución. Tenemos que ver cómo se corrige. De los 109 detenidos hasta ahora en los aeropuertos, quienes tenían Green Card eran una inmensa minoría. Fiscales, jueces, funcionarios y fuerzas del orden desobedecerán. En las últimas horas, 16 fiscales generales de diferentes estados de Estados Unidos han anunciado que se oponen a la orden ejecutiva. Algunos jueces han echado para atrás los efectos legales de la medida para casos concretos de personas que han sido detenidas en los aeropuertos, y diplomáticos, funcionarios gubernamentales y fuerzas del orden como la Policía de Los Ángeles han anunciado que desobedecerán el decreto, por considerar que va en contra de la ley. Aunque el Congreso, de mayoría republicana, no parezca que vaya a echar atrás la ley, los líderes del partido han mostrado su unidad con el presidente. Fetz confía en que este decreto tiene que aplicarse en cortes de justicia concretas y que las decisiones de los jueces la dejarán sin validez. Pero, ¿podría ir Trump a por ellos? Los jueces están blindados porque en Estados Unidos el poder judicial tiene una independencia total. Si hablamos de que Trump va a perseguir a los jueces que echen para atrás los efectos de su ley ejecutiva, estaríamos hablando de una crisis constitucional y democrática, dice Fetz. Sin embargo, las represalias sí que tendrían más probabilidades de caer sobre los funcionarios del gobierno que se nieguen a cumplir con las deportaciones. Por eso, el abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Harvard Ian Samuel se ofreció el fin de semana a representar gratis a cualquier funcionario que incumpla la nueva medida de Trump. Los servidores públicos pueden ampararse en que estarían desobedeciendo un decreto ilegal que va directamente contra la Constitución, asegura Samuel, en conversación telefónica. Estamos hablando de una administración que se está mostrando muy buena en el caos y en el desorden, y muy hábil en el momento de tomar estas decisiones. Trump, de hecho, no ha firmado un decreto en el que prohíba la entrada de los musulmanes a Estados Unidos, como dijo en campaña, pero sí ha establecido la prohibición a ciudadanos de países cuya población es musulmana por encima del 99%, y con excepciones para los cristianos. Esto, de todas formas, no deja de hacer la ley inconstitucional por un elemento de discriminación religiosa, además de otros, añade Samuel. Fractura social. La decisión de Trump ha desatado una nueva ola de manifestaciones que el fin de semana se vio reflejada en los principales aeropuertos del país. Cada día que pasa vemos nuevas protestas por las decisiones incorrectas de esta administración. Hay una gran mayoría en este país que no quiere a este presidente, y esa es la imagen que espero que el mundo se quede, a pesar de estas medidas vergonzosas, afirma Samuel. Bruce del Valle, sin embargo, considera que este clima social enriquece el debate democrático en el país, y que tan solo representa el enfado de quienes han perdido las elecciones. Hasta ahora, Hollywood daba un discurso y la gente votaba lo que ellos querían. Ahora ya no es así y están enfadados y salen a la calle. Y prosigue. Toda la gente que sale a protestar ahora por la orden ejecutiva no estaba delante de la Casa Blanca pidiéndole a Obama que dejase de lanzar bombas en Oriente Medio. Nosotros hemos provocado esta situación con las guerras en Oriente Medio. El punto no es si dejamos entrar a ciudadanos sirios o iraquíes, sino que dejemos de provocar las situaciones que traen estas consecuencias de países lejanos. Si la provisión es para 120 días, ¿quién no dice que esto se amplíe?
Esperemos que las decisiones judiciales dejen este decreto en algo insignificante, dejando esas consideraciones al margen. La realidad política y legal es la que es, y para FES la promulgación por vía ejecutiva de una ley inconstitucional sería merecedora de un impeachment al presidente. No se comporta como un presidente de los Estados Unidos, dice el abogado, buen conocedor del sistema legal estadounidense como experto en derecho constitucional, derechos humanos y seguridad nacional. Ian Samuel, por su parte, concluye desde Harvard. Si la provisión es para 120 días, ¿quién dice que esto no se vaya a ampliar? Esperemos que las decisiones judiciales dejen este decreto en algo insignificante. A las pocas horas de la publicación de este reportaje, la administración Trump despidió a la fiscal general en funciones de los Estados Unidos, Sally Yates, nombrada por Obama, después de que ésta diera una comparecencia en la que instaba a los funcionarios judiciales a desobedecer la orden ejecutiva de Trump sobre la inmigración. El presidente ha nombrado a Dana Boente, fiscal general del Distrito Este de Virginia, para sustituir a Yates en el cargo, hasta que el Senado confirme el nombramiento del senador Jeff Sessions, de línea dura conservadora y anti-inmigración. Estados Unidos. Masivas protestas contra el decreto migratorio de Trump. Se registraron manifestaciones en varias ciudades y aeropuertos del país. El presidente insiste con su decisión. Protesta contra la prohibición de Donald Trump a la inmigración, detenida parcialmente el pasado sábado por una jueza federal, se está extendiendo en el mundo y en Estados Unidos, llegando a la Casa Blanca, donde hoy varios miles de personas se manifestaron bajo el eslogan de no prohibición a musulmanes. Sin embargo, no es una prohibición a los musulmanes, aseguró el flamante presidente, sosteniendo que estamos totalmente preparados y que su orden ejecutiva está funcionando muy bien. En cambio, el pasado sábado se encontró por primera vez con los contrapesos de la democracia, cuando la jueza federal de Nueva York, Anne M. Donnery, aceptando la petición de 2 iraquíes varados en el aeropuerto JFK, decidió que ningún refugiado, ningún titular de visado y ningún viajante proveniente de los 7 países islámicos prohibidos puede ser enviado a su país, para evitar daños irreparables. Una decisión válida sobre todo el territorio nacional y que puede llevar el caso a la Corte Suprema. La Casa Blanca defendió también hoy la medida. No hay ningún caos, aseguró el jefe del staff Reince Priebus, añadiendo que el pasado sábado 325.000 viajantes ingresaron en Estados Unidos y solo 109 fueron demorados. Gran parte de ellos fueron liberados. Tenemos a una veintena de personas todavía detenidas, sostuvo, prediciendo que pronto serán puestas en libertad si están en regla. Sin embargo, Priebus dio parcialmente marcha atrás, precisando que la orden no afectará a los que tengan las Green Card, que permite a un extranjero residir en Estados Unidos por un periodo de tiempo ilimitado, un punto sugerido por la eminencia de la Casa Blanca, el jefe estratégico Steve Bannon. Priebus recordó incluso que los agentes de frontera tienen el poder discrecional de detener e interrogar a los viajantes que lleguen de países en riesgo, alimentando así nuevas incertidumbres. Trump incluso no da marcha atrás. Nuestro país tiene la necesidad de fronteras fuertes y de controles rígidos. Ahora, miren aquello que está sucediendo en Europa y, de hecho, en todo el mundo, un caos horrible, tuiteó. Pero el mundo protesta, comenzando por Europa, donde algunos líderes comenzaron a mostrar su disenso, desde Angela Merkel a Paolo Gentiloni, pasando por Theresa May y su ministro de Exteriores, Boris Johnson, abanderado de aquella Brexit alabada abiertamente por el propio Trump. Sale al campo de juego la Liga Árabe, con su secretario general Ahmed Aboulgate, quien se dijo profundamente preocupado por las restricciones injustificadas adoptadas por Trump a los ciudadanos de 7 países islámicos, con posibles efectos negativos. Y si el gobierno iraquí, fuertemente ligado a Estados Unidos, dijo de comprender los motivos de seguridad de la prohibición, Irán no hace concesiones y convoca al embajador suizo en Teherán, que representa los intereses estadounidenses en el país, para entregarles una dura carta de protesta contra el alto a los ingresos. La protesta también se registra en Estados Unidos, donde el pasado sábado muchos aeropuertos, encabezado por el JFK, fueron escenario de manifestaciones para la liberación de los pasajeros detenidos. La respuesta hoy se trasladó a Battery Park, a la vista de la Estatua de la Libertad, el monumento símbolo de las políticas de acogida de Estados Unidos.
A lanzar la apelación a través de Twitter fue el cineasta Michael Moore, quien el pasado sábado había movilizado a los activistas al JFK, y por la tarde una multitud enorme se trasladó allí. Pero la protesta más inesperada fue aquella frente a la Casa Blanca, promovida a través de las redes sociales con la consigna de "No estaremos en silencio". Lucharemos. Varios miles de personas gritaron y exhibieron numeroso eslogan contra la medida de Trump, mientras él telefoneaba a algunos líderes árabes desde el estudio oval. Sobre el plano político, el presidente debe hacer las cuentas no solo con la oposición demócrata, que ya le pidió de retirar la prohibición amenazando con iniciativas legislativas, pero también con algunos líderes republicanos, que lo invitaron a la cautela. Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, dijo que es una buena idea reforzar los controles sobre la inmigración, pero, precisó, pienso que también es importante recordar que algunos de nuestros mejores recursos contra el terrorismo islámico son los musulmanes, tanto en este país como en el exterior. Debemos estar atentos. ¿Te ha gustado este artículo? Si es así y quieres saber más sobre estos temas, compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.